La relación entre Zeynep Kokak y Oğuzhan Koç quedó grabada en la memoria como una historia de amor que permaneció en la agenda de la revista Türkiye durante mucho tiempo. La relación de 8 años de la pareja terminó inesperadamente en 2014. Esta separación fue ampliamente cubierta en la prensa sensacionalista de la época, y el nombre de Yağmur Tanrısevsin fue mencionado como la razón de la separación. Sin embargo, las partes prefirieron guardar silencio sobre estas acusaciones durante mucho tiempo. La reciente respuesta Google It de Zeynep Kokak a la pregunta de un seguidor en Instagram ha vuelto a poner en la agenda acontecimientos pasados. Esta respuesta reavivó las especulaciones, especialmente sobre el final de su relación con Oğuzhan Koç. Esta actitud de Kokak muestra cómo una personalidad de los medios puede dar mensajes en las redes sociales y señala que lo que sucedió en el pasado sigue siendo relevante. Oğuzhan Koç, por otro lado, tuvo una relación con Yağmur Tanrısevsin durante 5 años después de romper con Zeynep Kokak. Esta relación también terminó con una decisión repentina. Más tarde, Koç admitió que tuvo una relación amorosa con Demet Özdemir, un amigo íntimo de Tanrısevsin. La relación de la pareja ha progresado rápidamente y la pareja, que se comprometió hace 2 meses, se prepara para casarse en un futuro próximo. Esta situación revela una vez más cuán de cerca es seguida por los medios de comunicación la vida privada de Oğuzhan Koç. Análisis y comentario, medios y relaciones. La relación de Zeynep Kokak y Oğuzhan Koç es un reflejo del interés de los medios en la vida privada de las celebridades. Sobre todo los motivos de separación y de nuevas relaciones han sido una fuente constante de material para la prensa sensacionalista. Esta situación provoca que la vida privada de las celebridades se convierta en una esfera pública y estén bajo observación constante. El poder de las redes sociales. La breve pero efectiva respuesta de Zeynep Kokak en Instagram muestra cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación para las celebridades. Estas plataformas se han convertido en un espacio que las celebridades pueden utilizar para dar mensajes sobre eventos pasados o para dirigir la opinión pública. Dinámica de las relaciones. Las sucesivas relaciones de Oğuzhan Koç y sus finales repentinos muestran cuán dinámicas y cambiantes pueden ser las vidas privadas de las celebridades. Al mismo tiempo, también es notable cómo los medios de comunicación siguen e interpretan dichas relaciones. Percepción social. En Turquía, las relaciones de las celebridades son seguidas con interés por un amplio segmento de la sociedad. Esta situación provoca que la vida privada de las celebridades se convierta en un asunto público y la sociedad forme juicios sobre estas relaciones. La respuesta de Zeynep Kokak a este mensaje en Google demuestra que estos acontecimientos siguen vívidos en nuestra memoria y lo sensible que es la sociedad ante estas cuestiones. La relación entre Zeynep Kokak y Oğuzhan Koç va más allá de ser una noticia sensacionalista e incluye muchas dimensiones diferentes, como los medios de comunicación, las redes sociales y la percepción social. La separación de la pareja y lo que ocurrió después muestran cómo la vida privada de las celebridades se convierte en una esfera pública y qué papel juegan los medios de comunicación en este proceso. La respuesta de Zeynep Kokak en las redes sociales revela cómo los acontecimientos pasados siguen siendo relevantes y cómo dichos acontecimientos permanecen en la memoria de la sociedad. Las sucesivas relaciones de Oğuzhan Koç y sus finales repentinos muestran lo dinámica y cambiante que puede ser la vida privada de las celebridades. Al mismo tiempo, también es notable cómo los medios de comunicación siguen e interpretan dichas relaciones. Como resultado, tales incidentes hacen que la vida privada de las celebridades se convierta en un asunto público y la sociedad forme juicios sobre estas relaciones. En este contexto, la relación entre Zeynep Kokak y Oğuzhan Koç aparece como un fenómeno que incluye muchas dimensiones diferentes, como los medios de comunicación, las redes sociales y la percepción social, más allá de ser simplemente una noticia sensacionalista.
Estos incidentes muestran cómo la vida privada de las celebridades se convierte en una esfera pública y el papel que juegan los medios de comunicación. La separación de Osankok y Zeynep Kokak ha estado en la agenda del mundo de las revistas durante mucho tiempo. Aquí está la información que reuní de los archivos: cargos de traición. Entre los motivos de la separación de la pareja están las acusaciones de traición. Algunas fuentes afirmaron que Osankok engañó a Zeynep Kokak con Yağmur Tanrısevsin. También se afirma que Zeynep Kokak sospechó de las acciones de Osankok durante su viaje de negocios a Francia y se enteró de que había sido engañada cuando regresó. Preparativos para la boda. En ese momento, se rumoreaba que la pareja se estaba preparando para el matrimonio. Por esta razón, la noticia de la separación tuvo un gran impacto en la agenda de la revista. Declaración de Zeynep Kokak. Zeynep Kokak utilizó expresiones que confirmaron indirectamente las acusaciones de trampa en algunas de sus declaraciones sobre el tema. ¿Alguna vez te han engañado? En su respuesta a la pregunta, dijo que su examante Osankok le dijo: busca en Google. Zeynep Kokak respondió a las afirmaciones de que hizo referencias a su relación anterior en sus publicaciones en las redes sociales. La relación entre Osankok y Yağmur Tanrısevsin. El hecho de que Osankok iniciara una relación con Yağmur Tanrısevsin después de romper con Zeynep Kokak reforzó las acusaciones de traición. En resumen, la afirmación más común sobre la separación de Osankok y Zeynep Kokak es que se trató de una traición de Osankok. Los amigos cercanos Yağmur Tanrısevsin y Demet Özdemir se separaron por culpa de Osankok. El mundo sensacionalista turco debate el motivo de la frialdad gélida entre Yağmur Tanrısevsin y Demet Özdemir, que antaño eran amigos cercanos. El incidente que provocó una ruptura entre ambos fue la historia de amor entre el examante de Yağmur Tanrısevsin, Osankok, y Demet Özdemir. Mensajes conmovedores compartidos en redes sociales atrajeron la atención. Yağmur Tanrısevsin y Demet Özdemir eran amigos muy cercanos. De hecho, los emotivos mensajes que compartieron en sus redes sociales fueron la mayor prueba de esta cercanía. Sin embargo, esta amistad terminó con los acontecimientos que tuvieron lugar después de que Yağmur Tanrısevsin rompiera con Osankok. Lo que pasó después de la separación fue un shock. Yağmur Tanrısevsin rompió con Osankok en 2019. Unos meses después, Demet Özdemir y Osankok fueron vistos juntos en septiembre de 2019 y aparecieron en la agenda de las revistas como una bomba. Aunque la pareja negó las acusaciones de amor en ese momento, la confesión de Osankok sobre su relación con Demet Özdemir sorprendió a Yağmur Tanrısevsin después de un tiempo. Yağmur Tanrısevsin: todavía no lo puedo creer. Después de la confesión de Osankok, Yağmur Tanrısevsin le dijo a su círculo cercano: todavía no puedo creerlo. Después de estos acontecimientos, la amistad entre Yağmur Tanrısevsin y Demet Özdemir terminó por completo. Oğuzhan y Demet Özdemir se casaron. Osankok y Demet Özdemir se casaron en una magnífica boda en 2022. Sin embargo, este matrimonio no duró mucho y se divorciaron en 2023. Yağmur Tanrısevsin no hizo ninguna declaración sobre el tema. Yağmur Tanrısevsin aún no ha hecho ninguna declaración sobre la noticia de su ex amigo y ex amante. Sin embargo, sus allegados dicen que está muy arrepentido de lo ocurrido. El mundo de las revistas todavía habla de este incidente. Este incidente entre Yağmur Tanrısevsin, Demet Özdemir y Osankok continúa encontrando ecos en el mundo de las revistas. Especialmente si un examante se interpone entre dos amigos cercanos y lo sucedido está constantemente en la agenda de la revista y las redes sociales. El resumen cronológico del acontecimiento es el siguiente: Yağmur Tanrısevsin y Demet Özdemir eran amigos cercanos. Yağmur Tanrısevsin estaba enamorado de Osankok. La pareja se separó en 2019. Demet Özdemir y Osankok fueron vistos en septiembre de 2019. La pareja negó los rumores de romance.
Oğuzhan Koç confesó su relación con Demet Özdemir. Yamurtan Rsevsin quedó en shock después de esta confesión. Oğuzhan Koç y Demet Özdemir se casaron. La pareja se divorció